Pues buenos días a todos y todas y os damos la bienvenida a otra edición de los Transfer de la Cámara, que hoy hacemos a las 12:30. Hemos cambiado un poquito la hora y agradeciendo, ¿no?, como siempre, a la Cámara de Comercio pues su gran apoyo, su colaboración y como antes hablábamos, antes de emitirse en directo, la alianza, ¿no?, que tenemos establecida para esta y otras actividades que organizamos conjuntamente. Estamos muy satisfechos de estas jornadas que venimos realizando ya desde hace más ya desde 4 años posiblemente, ¿verdad? Y creemos que apostar por este trabajo y esta colaboración conjunta entre investigadores y empresa pues favorece sin duda la transferencia tecnológica, que es uno de los pilares del desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestra comunidad. Los transfer, como ya sabéis, los vamos haciendo de distintos temas, ¿no?, para dar respuesta tanto a las necesidades de las empresas como también a las inquietudes de los investigadores, ¿no? Y siempre sobre líneas de investigación en la que participen nuestros investigadores, que sean además de actualidad y con un interés para la sociedad. Nos acompaña Carlos de la Cámara de Comercio. Carlos, si quieres hacer una pequeña presentación. Bueno, me voy a quitar esto, sí, cara como se permite, pues por lo menos que me veáis la cara, porque estoy descubriendo caras nuevas últimamente, porque me parece que, me imagino que os pasará a vosotros también, ¿no? Que a ver, gente que habéis conocido durante la pandemia y que de repente descubrís que hay una cara detrás de esto. Bueno, nada, agradecer al CSIC, más que a la Cámara, que estos transfers pues tengan mes tras mes pues éxito. Nuestra misión, la misión de la Cámara y del CSIC es esta, es unir empresa, es unir ciencia, es unir administración. Está la directora general también, Benarmina, que ayer también participó aquí en un acto que tuvimos también con la directora de Transición Justa. Es un tema el de hoy, que nos preocupa y mucho a la Cámara de Comercio y a las empresas que representa la Cámara de Comercio. Es un tema que preocupa y ocupa. Por lo tanto, ayer tuvimos esa jornada y hoy también esto, que yo creo que va a ser de mucho interés. Nuestra alianza continúa. De hecho, ha habido renovación del Pleno de la Cámara de Comercio, ha habido elección de presidente, continúa nuestro presidente actual, Carlos Paniceres, y uno de los anuncios que ha hecho es crear la figura de los vocales cooperadores, que son personas de reconocido prestigio en el mundo, en este caso de Asturias, bueno, que aporten a la Cámara, al presidente y al Pleno, cuestiones de interés para tomar las mejores decisiones. Va a estar el decano del Colegio de Economistas, el director de SADEI, 2 catedráticos de universidad y María también como directora del CSIC, que creo que estas cosas, bueno, al final lo que demuestran es que si nos esforzamos, tanto empresa como ciencia, bueno, pues conseguiremos frutos que se transfiera conocimiento entre ambos mundos. Pues sí, pues muchas gracias. Y nosotros, al hilo de lo que dices, pues también encantados de participar y os agradecemos también, ¿no?, esa invitación a formar parte de ese modo, como trabajar con vosotros. El transfer de hoy, pues la verdad es que tiene un título precioso, ¿no? Innovando para un nuevo modelo energético, ¿no? Claves para la prospección de recursos geotérmicos en el noroeste de España. No, estamos asistiendo sin duda a un cambio de modelo energético y seguramente a un cambio global en muchos aspectos, ¿no? Somos cada vez más conscientes, o deberemos serlo, ¿no?, que tenemos que cuidar nuestro planeta de una forma sostenible y cambiar el modelo que se creó con la revolución industrial por otro, ¿no? Se impone, ¿no?, la necesidad de un nuevo modelo en el que se compagine sostenibilidad, vida saludable y energía barata. No sé si ya llegamos tarde, esperemos que todavía no, ¿no? Por eso hemos reunido, y hoy tenemos la suerte de reunir alrededor de esta mesa pues a un gran número de expertos en este transfer, conscientes de que en este territorio debemos abandonar la carbonización y aprovechar, sobre todo aprovechar los grandes recursos que tenemos, ¿no? Hoy nos acompaña, tal como ha dicho Carlos, Benarmina Díaz, que es la directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias. Muchas gracias por acompañarnos en el transfer, muchas gracias por hacernos un hueco, que sabemos que tienes una agenda muy, muy complicada.
Y Belarmina es ingeniera, es de minas y doctora, y es profesora también de la Universidad de Oviedo y por lo tanto una gran experta en energía y combustibles. Nos acompaña también Nemesio Heredia, que es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, y sus especialidades son la cartografía geológica, la geología estructural y las relaciones tectónicas-sedimentación. Y lleva investigando el levantamiento y la superposición de grandes cordilleras de plegamiento, tanto antiguas como recientes, desde hace más de 40 años. Nos acompaña también Brais Gonzalo, que es contratado predoctoral, adscrito también al IGME, con una beca de investigación Severo Ochoa del Principado de Asturias, y que trabaja en la geología estructural, cartografía geológica y tectónica del Cantábrico. Mónica Meléndez, que es la jefa de la unidad del IGME aquí en Oviedo, y que sus principales líneas de trabajo, aunque a Mónica no la veo. Sí, sí. Sí, es verdad. Sus principales líneas de trabajo se centran en la caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica de acuíferos kársticos y fisurados, así como la caracterización y estudio de aguas minerales y termales, la afección de la actividad minera en las aguas subterráneas y superficiales. Por parte de la empresa, por parte de Repsol, tenemos el placer de contar con 3 expertos. Gonzalo Zamora, que es el manager de Geología Estructural y Sedimentología de Repsol, que se encarga de dar soporte de manera global a los proyectos de exploración y desarrollo de la compañía. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos, en donde ha desarrollado proyectos de exploración en más de 20 países. Además, es el encargado de los acuerdos de colaboración Repsol Exploración con las universidades españolas. Álvaro Arnaiz es geólogo con la especialidad de análisis de cuencas sedimentarias, dedicado durante 20 años a la exploración de hidrocarburos en Repsol. Ha trabajado en proyectos de evaluación de recursos de petróleo y gas en Europa, América, África y en el sudeste asiático. Y desde hace 2 años está dedicado a la exploración de nuevas formas de energía relacionadas con el subsuelo y actualmente dirigiendo el grupo Exploración Geotermia, dentro de la división de exploración verde de Repsol. Maximiliano Massini es geólogo, especialista en geología estructural, con 14 años de experiencia en exploración y producción de hidrocarburos. Y ha trabajado en numerosas cuencas sedimentarias en Europa, América, África y también en el sudeste asiático, en todos los contextos tectónicos. Ricardo Eviaaza es CEO de la empresa Ecogar, que desde hace más de 10 años se dedica a la geotermia de baja temperatura para uso residencial. Ricardo seguramente nos dará la visión más cercana al usuario. Y Fidel Martín González es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y sus principales áreas de investigación son la neotectónica, la geología estructural y el estudio de terremotos. Ha trabajado principalmente en la península ibérica, los Andes y Nueva Zelanda, y sus proyectos de investigación actuales se centran en caracterizar las principales fallas, los terremotos y la evolución tectónica del noroeste de la península ibérica. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y bueno, yo creo que antes os decía también, es verdad que yo procedo del área de alimentos, con lo cual la geología a mí me pilla un poquito lejos. Entonces, igual por eso mi primera pregunta es, por favor, bueno, pues Nemesio, Brais, Mónica, Fidel, si por favor nos podéis así explicar qué es la geotermia, ¿no? Para nuestros oyentes del transfer, bueno, se den cuenta de la importancia de este recurso y así, bueno, para comenzar así con una explicación general. No sé si hablo yo o porque, vamos... Pues sí, por ejemplo, sí. Yo podría empezar porque, bueno, como aparezco el primero en el listado ese que se envió a la gente... Si no, vamos añadiendo cosas. Sí, claro, luego vamos a ver. Sí. Yo no soy un especialista en geotermia, es decir, que
y quizás podrían caracterizar mejor la geotermia alguien de los que son realmente especialistas en geotermia. Yo lo que os puedo hablar es, pues claro, la geotermia es el estudio del calor que produce el interior de la Tierra, ¿no? Entonces, dónde se produce, cómo se transmite y no sé si alguna cosa más. Como digo, no es una definición que me sale ahora así de repente, ¿no? Lo que sí os puedo decir es que yo estoy aquí en función de que en las últimas investigaciones que estamos haciendo en el noroeste de la península ibérica hemos podido saber la relación que guardan algunas estructuras importantes, pero que no estaban muy bien caracterizadas en la transmisión de este flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia el exterior, ¿no? Yo veo ahí la foto de Gonzalo Zamora, que probablemente sea el campo geotérmico del Tatio en Atacama, en Chile, me parece que es el campo geotérmico del Tatio, y este es uno de los ejemplos. Esto es una zona de géiseres que hay ahí, que es uno de los ejemplos de transmisión del calor hacia el exterior, ¿no? Concretamente en los Andes, que como sabéis es una cordillera que se activa en la actualidad, se produce porque la corteza del Océano Pacífico se mete por debajo de Sudamérica, y en este proceso se produce una gran cantidad de calor, aparte de una estructuración que produce el levantamiento de los Andes, y es uno de los sitios típicos donde el flujo de calor es muy importante desde el interior de la Tierra hacia afuera, ¿no? Eso implica también que hay terremotos, vulcanismo, cosas que a veces no son muy favorables para la gente, ¿no? Porque eso implica que hay movimientos o que puede haber catástrofes naturales, pero es uno de los sitios donde, por ejemplo, la energía geotérmica tiene un interés muy importante, ¿no? Yo casi prefería que la gente de geotermia, si queréis, lo caracterice un poquitín mejor, y yo después os explico cómo llegó nuestro interés por la geotermia cuando lo que estábamos estudiando eran otras cosas. Como muchas cosas en la investigación, uno empieza a investigar algo y termina encontrándose con alguna otra cosa. Eso pasa muchas veces, que uno, no solo esto, sino por ejemplo en el grafeno, hay muchísimas cosas que se han descubierto no buscándolos necesariamente. Pero aquí en el noroeste, como veremos después, nos hemos dado cuenta que la geotermia tiene un cierto control de algunas fallas, de algunas estructuras importantes que antes no se tenía mucho interés. Pero si queréis que hablen de geotermia, yo creo que deberían hablar los que realmente saben de geotermia, que son Álvaro o Massimiliano o Gonzalo, ¿no? Sí. Y después entramos ya al trapo de lo que es el noroeste, ¿no? O Ricardo también, Nemesio, que también tienes ahí un experto en geotermia que lleva muchos años. Bueno, sí, por supuesto. Pues sí, pues tal como dice Nemesio, Álvaro, Gonzalo, Ricardo. Hola, pues sí, yo creo que el matiz que has dicho, Nemesio, del grado de experiencia es importante, porque es verdad, a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ojo, ¿no? Somos expertos en la evaluación de recursos del subsuelo y estamos empezando a entrar en este mundo de la geotermia. Tenemos mucha experiencia, por supuesto, en la perforación de sondeos, en la caracterización del subsuelo, en proyectos energéticos, y llevamos no tanto tiempo avanzando en la geotermia. Y por tanto tenemos esa experiencia grande en la evaluación de recursos, creciendo en el ámbito de la geotermia, y esperemos que pronto con proyectos que podamos llevar adelante. Pero yo creo que lo has explicado bien, al final, y con mucha claridad, es el aprovechamiento del calor del subsuelo para bien la generación de distintas formas de energía, ¿no? Aprovechamiento directo para usos térmicos, que Ricardo podrá hablar de eso con mucha cercanía al cliente final, y también el aprovechamiento para la generación eléctrica cuando las energías del subsuelo son suficientemente grandes y con temperaturas razonables. Entonces yo creo que con eso y esa idea de partida quizás puedo pasar la palabra, Ricardo, y seguir avanzando en la conversación, pero refuerzo esa idea de que seguramente en muchos casos tendremos mucha experiencia o cierta experiencia en la geología, en el subsuelo, y aprendiendo mucho en el ámbito de la geotermia todavía. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya lo habéis explicado un poquito. Al final la geotermia es utilizar esa temperatura en el subsuelo pues para generar electricidad, o en mi caso para dar climatización a las viviendas. Aquí en el norte sobre todo pues se utiliza para la calefacción y el agua caliente. Sobre todo aquí en el noroeste, bueno, lo que prima hasta ahora son las temperaturas, bueno, la geotermia de baja temperatura, que está pues a unos 100 metros de profundidad, está en torno a unos 15 grados. Entonces, en el caso
de la climatización de las viviendas, pues lo que utilizamos es pues una bomba de calor para acomodar esa temperatura a la que nos hace falta en las viviendas. Es una energía, por lo menos en el tema de la climatización, pues aquí en España empezó a instalarse en 2006, 2007 aproximadamente. Y ha ido incrementándose pues como un 10-15% el sector, hasta el 2019-2020 más o menos, pues en Asturias conseguirse 280 instalaciones, por ejemplo. Aquí en el País Vasco, donde tengo yo la oficina, se han instalado 670 o algo así. Y bueno, y el resto de España, pues también se están instalando. El salto ahora que ha habido ha sido pues hace 2 años aquí, con las ayudas que están viniendo desde Europa, pues el mercado, en mi caso, se está multiplicando y se está multiplicando por 3 o por 4. Pues si el año bueno, el 2020, teníamos 20 instalaciones, el año pasado pues tenemos 91 instalaciones y este año vamos aumentando. Entonces, en lo que es el lado térmico, sí que está creciendo ahora mismo de manera exponencial, porque la gente cada vez es más consciente de utilizar sistemas renovables, utilizar sistemas eficientes que consuman poco, y más ahora con las subidas de precios que está habiendo, por toda la guerra que está ocurriendo allí en Ucrania, la invasión de Rusia. Entonces, pues digamos que ahora en el lado térmico está siendo el momento, digamos, de crecida más importante que hemos tenido hasta ahora. Y una pregunta, Ricardo. Entonces, el aprovechamiento que hacéis, sobre todo, es basándose en el propio gradiente geotérmico normal y corriente de cualquier parte de la superficie, ¿no? Sí. No utilizáis o habéis utilizado en alguna instalación algún tipo de localidad en donde haya más calor en profundidad o algo así. Mira, nosotros en este caso no, ¿eh? Lo utilizamos todo con una bomba de calor. Lo que utilizamos, yo soy geólogo también, lo que utilizamos son pues, los mapas cartográficos para saber un poquito qué geología tenemos, porque en función de esa geología somos capaces de sacar más o menos energía del terreno. Entonces, si las instalaciones son más de 70 kilovatios de calor, sí que es recomendable o sí que es necesario hacer un TRT, un ensayo, para ver efectivamente qué características tiene, qué temperaturas y qué conductividad del terreno. Para instalaciones más pequeñas, que es donde estamos nosotros más enfocados, ahí, lo dicho, pues allí lo que utilizamos son mapas cartográficos y luego, pues en función de esa geología, qué capacidad nos da el terreno y cuánta potencia podemos ir sacando de él. En eso nos basamos un poquito. Porque digamos que ya las temperaturas altas pues se gestionan de diferente manera y no mediante una bomba de calor, desde luego. ¿Y qué solo una preguntita más? ¿Y qué criterio utilizáis de la cartografía para extraer, digamos, las zonas potenciales donde igual os interesa más? Mira, nosotros más que la temperatura, que viene a ser constante en toda la zona norte, ya te digo, a unos 100 metros suele estar a unos 50 grados, más o menos. El gradiente térmico, que en internet aparece que son 3 grados por cada 100 metros de perforación, aquí la experiencia nos ha dicho que es más bien un 1,8 aproximadamente. Lo que nos basamos es en la geología, es en la conductividad térmica que tenga ese material. Nosotros estamos sacando pues, los 15 grados y estamos metiendo 3 grados menos al sondeo. Entonces estamos enfriando de una manera constante. Entonces, en función de qué conductividad tenga el terreno, pues ese frío que yo estoy metiendo en el sondeo, pues se me disipa, se me marcha más del sondeo. Entonces puedo utilizar más. Si tengo una conductividad baja, pues entonces tengo que hacer más perforación para que esa energía que estoy sacando y ese frío que estoy metiendo, pues tenga el área suficiente como para que se me disipe. Aquí en el norte tenemos una geología bastante similar, pues tenemos sobre todo unas calizas, margas, tenemos areniscas y en Galicia pues tienen ya un material pues granítico y demás y ahí todavía los rendimientos que sacan de las perforaciones son mayores. En el resto, digamos que sería una media, funcionaría bien y más si tenemos roca, pero sobre todo donde mejor funciona en este caso es en Galicia, desde luego.
son caros los equipos que hay que instalar para hacer ese bombeo y eso son caros. Y luego ya lo voy a unir con una pregunta para Belarmina, ¿no? Si desde la administración pues hay ayudas, ¿no?, dirigidas un poco a que la geotermia, ¿no?, se instale o en domicilios o las empresas o algo de eso, o sea, una fuente de obtención de energía. Sí, mira, una vivienda unifamiliar, por ejemplo, una normal, una nueva, pues puede rondar la instalación de geotermia entre 20 y 25.000 euros en función del tamaño de la vivienda y de los aislamientos que tenga. Un edificio, pues el edificio sale más económico porque tienes una única instalación para varios vecinos. Entonces ahí todavía a cada vecino, pues igual son 8.000 o 10.000 euros lo que supone a cada vecino. Ahora me voy a adelantar yo un poquito a las ayudas, aunque luego Belarmina desde luego hablará más. Ahora están habiendo desde hace unos meses ayudas de Europa que, bueno, en este caso lo gestiona el IDAE y lo está distribuyendo a las diferentes comunidades autónomas para que ellos los gestionen esas subvenciones. Y están dando, en el caso de personas físicas, hasta 13.500 euros por la instalación de geotermia. Y luego añaden, pues si se pone suelo radiante, que es más eficiente, pues te dan 3.600 euros más. Entonces, una instalación que te puede costar, no sé, 25.000 euros, 27.000 euros, pues más de la mitad te la están subvencionando. Entonces, ahora ha habido, pues lo dicho, un salto muy grande en el número de instalaciones, porque si antes la geotermia, bueno, es la energía más eficiente que existe ahora para climatizar las viviendas. Pero el problema es que es caro, porque tenemos que hacer esas perforaciones. Ahora con estas ayudas, si me estás dando la mitad y me estás casi acomodando el precio a una instalación convencional, pues la gente se está tirando a hacer este tipo de instalaciones. Y como cada vez se conoce más, pues eso también ayuda a que vaya creciendo. ¿Y el mantenimiento? ¿El mantenimiento es complicado, el mantenimiento de este tipo de instalaciones? No, los sondeos una vez que se hacen ya digamos que son de por vida. El material que se pone es un polietileno, pues te dura 50 años o 100 años. Y si se hace bien la perforación no debería tener ningún problema. Y luego el mantenimiento de la bomba de calor es como una caldera. Es un mantenimiento anual, pues el coste pues, suele rondar los 150 euros, 160 euros. Bueno, lo que una caldera normal. Y luego sí que el rendimiento que consiguen con estas bombas de calor, pues si pones suelo radiante te suele dar un 500% de rendimiento. Y con radiadores, que también se instala con radiadores convencionales, con los de aluminio, pues ahí el rendimiento suele ser un 400%. O sea, los clientes pagan una cuarta parte de lo que consumen, por así decirlo. Y lo que sí, lo pagan de electricidad, pero una cuarta parte del consumo. Muchas gracias, Ricardo. Belarmina. Pues, bueno, lo primero, gracias. Gracias no solo por el transfer en sí, sino por la oportunidad del tema, porque ya ves que casi se ha lanzado la discusión nosotros solos, lo cual muestra pues, que verdaderamente había necesidad. Para nosotros la geotermia es una pata importante de esa transformación energética del sector en Asturias, de esa descarbonización de la que tú hablabas antes, porque Asturias tiene un poquito de cada cosa, pero no tiene grandísimos recursos en nada, vamos a decir. Por tanto, tenemos que hacer un mix muy diversificado en el que la geotermia forma parte de ese mix y de esa pata. Y como decía, esa importancia se muestra en que llevábamos tiempo dando ayudas. Teníamos unas ayudas regionales con presupuesto regional para el uso de energías renovables que incluían la geotermia. Pero es verdad que ahora a través de los fondos de recuperación el IDAE nos ha transferido un dinero que consideramos que es un buen espaldarazo para este tipo de actuaciones. A mí me encanta que Ricardo lo haya explicado tan práctico, tan bien aplicado, pero simplemente os comento un poco las dos líneas principales que tenemos ahora mismo abiertas o a punto de abrirse, que es, como él decía muy bien, para particulares. Está ese Real Decreto 477 de 2021, están abiertas en Asturias desde enero las ayudas, son para ejecución de incentivos, son programas de incentivos ligados a autoconsumo y fuentes de energía renovable, e incluye específicamente los sistemas térmicos renovables en el sector residencial, a los que hacía referencia Ricardo, o sea, esas subvenciones de hasta 13.500 o 3.600 según fuera la parte de instalación o la parte de suelo radiante, y entra dentro de un programa que es el programa 6, en el que tenemos 2,5 millones para toda Asturias. 2,5 millones de ayudas sobre los 14,5 millones que lleva toda el Real Decreto transferido a Asturias. Se gestiona desde la Dirección General, tenéis en el portal del Principado de Asturias
la posibilidad de hacer la solicitud, y yo os animo a que lo miréis y a que se analice bien, porque además con la ayuda de empresas del sector, que seguro que os pueden echar un cable a los que tengáis o penséis en ello, para particulares pensamos que es una magnífica oportunidad que no se va a volver a repetir seguramente. Entonces habría que aprovechar este momento y yo os animo a ello. Y para empresas estamos a punto de sacar también una línea, una convocatoria de nuevos dinero que viene de Bruselas y que viene al IDAE, pero al final yo creo que al ciudadano lo que le interesa es dónde voy. Y de nuevo tenéis que ir a la página web del Principado de Asturias, donde estaría colgado estas ayudas, y que es la línea de ayudas para ejecución de incentivos para implantación de instalaciones de energías renovables térmicas, incluidas geotermia, en sectores de la economía, es decir, para empresas. Y aquí tendremos casi 2,8 millones para ayudas. Variaría un poco el porcentaje en función de si es empresa grande, mediana, pequeña, siempre aplican porcentaje, intensidad de ayudas distintas, pero bueno, vuelve a ser una oportunidad que yo pienso que es única. Por tanto, resumiendo, tenemos pues más de 2,5 millones para particulares, casi 2,8 millones para empresas, y que solo os puedo decir que eso es específico para renovables térmicas, incluyendo la geotermia. Y luego existen otros programas, como puede ser el DUS 5000, que también considera instalaciones geotérmicas para municipios de menos de 5.000 habitantes, el PRE 5000 para viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, que también lleva ayudas específicas, o hay una orden trabajándose para edificios de titularidad pública. O sea que creemos que es una muy buena oportunidad, que Asturias tiene esas ayudas disponibles, y que además que sepáis también que hay un proyecto de orden de proyectos de redes de calor y fríos que incluyan redes de calor en general, incluyendo geotermia, en información pública, el proyecto de orden hasta el día 7 de junio por parte del IDAE, donde también podéis hacer alegaciones, observaciones, comentarios para redes un poquito mayores, ¿no? Para redes de calor un poco mayores. Es el momento, así que con esto solo quiero decir que no puede ser más oportuno el transfer. Bueno, sí. Muchas gracias, Belarmina. Para las empresas, Repsol, ya que Belarmina hablaba de eso, del tema de las empresas, Repsol, en el tema de la geotermia, ¿qué países nos llevan ventajas? ¿Cómo lo veis vosotros desde esta gran compañía? Y ¿cómo van posicionadas las empresas para implementar estos nuevos recursos, además al hilo de todas estas ayudas económicas de las cuales nos hablaba Belarmina? Empiezo yo si quieres, Gonzalo, y ahora os paso la palabra. Yo creo que también es importante destacar la escala de trabajo, ¿no? Y el tipo de geotermia de la que se está hablando, porque por supuesto hay que separar la geotermia somera, con pozos poco profundos, que Ricardo ha explicado perfectamente, para ese uso directo doméstico o pequeñas edificaciones, de la escala de trabajo a mayor profundidad, la geotermia profunda, con pozos realmente profundos, de más de quizás 1.000 metros, 1.500 metros, podríamos poner una línea por ahí, buscando energías más altas, entalpías más altas y con otros usos que son a una escala muy diferente, ¿no? Entonces quizás hay que empezar por plantear esas dos diferencias, y como la somera alcanza un desarrollo mayor en España actualmente, la profunda no lo tiene a día de hoy, pero sí está desarrollada en otras áreas, donde las evidencias del calor en superficie son más claras, ¿no? Antes hablábamos de la foto que tiene de fondo de pantalla Gonzalo, y no sé si Gonzalo o más, si queréis pasar a esas áreas y contar algo más sobre eso. Sí, Gonzalo. No sé, yo mientras Gonzalo se conecta o no, yo hablando de esta geotermia ya de profunda y tal, después me gustaría enseñaros las evidencias que tenemos de dónde puede estar concentrada este flujo geotérmico, pero a gran escala, ¿no? En base a los proyectos que hemos tenido. Simplemente lo digo ahora para que después no se me pase el momento de decirlo. Tendré que compartir pantalla porque os vamos a enseñar sobre las estructuras sobre las que estamos trabajando y que pueden tener interés geotérmico. Entonces, quizás ahora que seguimos la conversación, pero que quería hacer este inciso porque quiero presentar unas evidencias que tenemos y que esto puede ser de interés no solo para la de baja entalpía, sino para lo que está buscando Repsol, que son grandes recursos geotérmicos, ¿no? Que yo creo que lo nuestro va más enfocado a esos grandes recursos geotérmicos y dónde pueden estar localizados. Entonces, simplemente era para esto, nada más. Sí, muy bien. Después hablo y comparto pantalla. Vale.
Maxi, no sé si al hilo de lo que decía Álvaro nos querías comentar o pasamos o le damos... Sí. Gonzalo, ¿le das tú? Adelante. O Gonzalo. Bueno, un poco lo que decías, que países nos llevan ventaja, pues hay que tener en cuenta cómo se han buscado históricamente casi todos los recursos, ¿no? O sea, muchas veces incluso los hidrocarburos, el hidrocarburo manaba de forma natural y entonces se buscaba ahí, aunque había muchos sitios donde no manaba o no había evidencias y luego se han encontrado hidrocarburos. Con la geotermia ha pasado un poco. Aquellos países donde tienen evidencias naturales, como la foto que tengo detrás, que como muy bien decía Nemesio, es del Tatio en el Salar de Atacama, pues tenemos géiseres, tenemos aguas calientes que llegan a superficie, también las teníamos en España, pero no de esta intensidad. Entonces, en la búsqueda de energía de cada uno de esos países, pues esto era evidente y las han aprovechado. Entonces tenemos lugares como Islandia, como Italia o como algunos países en Sudamérica o incluso Estados Unidos, todos conocemos Yellowstone con los géiseres, pues veían una fuente de energía y la han aprovechado y han desarrollado mucho más la investigación y la tecnología para poderla aprovechar. Al ver que funciona, que se ha ido avanzando en el conocimiento del subsuelo, pues se ha podido ir encontrando otros lugares donde quizás no sea tan evidente, ¿no? Como dijo Ricardo, se ponen plantas o instalaciones de geotermia para viviendas en zonas donde a priori no parecería que voy a conseguir agua caliente, pero conociendo el flujo calórico, conociendo la transmisibilidad de calor de los materiales, pues sí puedo calentar el agua. Quizás no tanto como para producir un geyser, pero sí para subir la temperatura del agua a unos cuantos grados y de esta manera ser mucho más eficiente en el uso de mi energía. Sí, Maxi, no sé si querías aportar tú algo más lo que han dicho Álvaro o Gonzalo o le pasamos la palabra a Nemesio. Yo si no, mientras tanto, bueno, adelante, simplemente. No, digo, por mi lado creo que Gonzalo y Álvaro lo han explicado bien, así que no tengo nada que añadir de momento. Pues yo si os parece, os comento una cosa así para cerrar un poco esta introducción que creo que ha estado muy bien y además ahí Gonzalo ha destacado unas cosas y Álvaro también, que es que evidentemente extraemos el calor de la Tierra y la Tierra a veces lo deja salir muy fácil y otras veces no. Lógicamente hay un gradiente según nos vamos entrando y profundizando en la Tierra que lógicamente pues cuesta mucho llegar a esas profundidades. Entonces, una de las cosas que también es lo que va un poco a explicar Nemesio y que creo que es, no sé, por un poco que quede claro a los que nos están oyendo, que es que para que eso se acelere, o sea, para que ese calor salga de una manera más fácil, necesitamos unas vías fáciles de que salga ese calor. Y generalmente, pues, suelen ser pues, las fallas, ¿no? Grandes fracturas de la corteza que nos ponen en conexión algo que está arriba, que está más frío, con algo que está mucho más caliente en profundidad. Si además le metemos un vector, que es el agua, o sea, que rápidamente nos lo pone en conexión, pues lo que tenemos al final es una relación muy importante entre esa fracturación, esas fallas y demás, con estos puntos donde tenemos mayor temperatura y donde podemos usar mejor este tipo de recursos. Porque, como bien ha dicho Ricardo, claro, la forma de extraerlo de una menor temperatura, siempre hay que hacer un sondeo de alguna manera o meter algo en profundidad y todo eso encarece. O sea, si la naturaleza nos lo pone más fácil y nos hace que todo ascienda con mayor facilidad, e incluso las temperaturas son mayores que ese grado y medio que hay que bajar para conseguir, pues es muy importante un poco dejar ahí esa idea que seguro que ahora hablará Nemesio y que trataremos mucho más, que es el control geológico de estas zonas que tienen más o menos temperatura y el control de estas estructuras y estas fallas que tienen que hacen que esas zonas tengan más temperatura y que en el fondo, como bien ha dicho Gonzalo, cuando se buscaba petróleo, antes no se buscaba petróleo, salía y se sacaba. Y prácticamente al principio era ir buscando dónde salía. La geotermia hasta ahora ha sido así muchas veces. O sea, en Nueva Zelanda pues es que salen los géiseres, no hay nada que hacer. Se pone un tubo y directamente se hace electricidad. Es que es así.
El tema es que donde no lo hay tenemos que prospectar, tenemos que buscarlo, y ese es el interés, y quizá donde estemos. En España hay sitios que sí, pero en la mayoría no es tan evidente este flujo y esta salida de temperatura. Entonces hay que prospectarla, hay que buscarla, y esa forma de buscarlo yo creo que es lo que ahora es más interesante, y ahora estamos más en un punto muy, muy, muy interesante, tanto por el nivel, el entorno económico mundial que exige este tipo de energías diferentes y esta necesidad. Entonces, pues bueno, simplemente era esto por la introducción, no sé. Ya digo, dejar un poco claro, y ahora Nemesio un poco creo que nos va a hablar de ese control y dónde estarían estas cosas. Pues Nemesio, sí. Comparte pantalla. Voy a ver si puedo compartir pantalla para enseñaros Sí, lo que yo creo estamos que trabajando. tienes ahí abajo, sí. Compartir. Sí, ahí en este verde de compartir pantalla. A ver si... Y también me imagino que Nemesio contará la importancia de la hidrogeología y de los puntos de agua un poco más calientes de lo normal en relación con esa fracturación, que es un poco también lo que nos ha venido dando la clave de esas zonas, ¿no? Y también el estudio de esa composición de esas aguas que salen más calientes también nos pueden aportar mucha información sobre la fracturación posterior. Entonces, al final, las líneas de investigación van conjuntas. Por un lado, la fracturación, y por otro lado, el tema de las aguas y de hidrogeología y aguas termales, ¿no? Entonces, intentamos que todo ello pues vaya en un mismo barco, ¿no? En una misma línea. En eso también intentaré aportar yo después una pequeña idea sobre pues, cosas que también estoy viendo aquí precisamente en Asturias, de igual fuentes de agua que no son géiseres, pero precisamente intercambiando información con Mónica y los puntos de agua donde salen aguas a temperatura constante, digamos, aguas termales que se denominan hipotermales, que no salen a altas temperaturas, pero sin embargo salen a temperaturas relativamente bajas, pero constantes durante todo el año, pues ayudó a conocer precisamente el control geológico de esas urgencias. Y simplemente antes de que hable Nemesio, casi por alusiones, ¿no? Nosotros aquí somos grandes impulsores de lo que llamamos geotermia de agua de mina, que para algunos será hidrotermia, pero desde luego para nosotros sin duda es un grandísimo recurso en esta transición, por lo que tiene de aprovechamiento de minas, de disminución de impacto ambiental, de alargamiento de costes y de tecnología también casi propia, ¿no? Asturias es un referente ahora mismo europeo, desde luego, con más de 5 megavatios instalados y con 3 instalaciones muy potentes. O sea que luego, si os parece, cuando Nemesio nos cuente esa parte, que además me parece fundamental ver bien ese recurso. O sea que escuchamos atentamente lo que nos cuentes. No sé si Nemesio, vemos como 3 pantallas, pero son árboles de ficheros. Vamos a ver, es que me dice que para grabar la pantalla que necesito volver a salir y entrar. ¿Vosotros veis, por ejemplo, esto que estoy moviendo, la veis, esta pantalla? Sí, ahora sí, mira, ahora ya la vemos, que ya está, la vemos ya más grande. Bueno, ¿la veis? Sí, la vemos bien, sí, ahora la vemos muy bien. Sí, vamos a ver, nosotros, os cuento, nosotros llevamos unos cuantos años trabajando en el noroeste de la península ibérica, que es esta imagen que estáis viendo acá, porque estamos intentando reconocer las deformaciones que crearon lo que es la cordillera cantábrica, ¿no? Y que en esta parte del noroeste eran poco conocidas, las deformaciones recientes de la edad alpina, las que levantaron, para que os hagáis una idea, los Pirineos y la cordillera cantábrica. No sabíamos, aquí en esta parte, en la parte central, donde tenemos la cuenca del Douro por delante, sabemos que la cordillera cantábrica se levantó, se erosionó y dio parte de estos sedimentos, pero no se sabía muy bien cómo estas estructuras se propagaban hacia Galicia. Y eran estructuras que, como veis, todo lo que está representado en este mapa, que es el mapa 1 en 1 millón del Instituto Geológico de Unión de España, el mapa geológico de España, veis que hay una geología muy complicada, ¿no? Muy complicada, veis una cantidad, con muchísimos colores. Para que os hagáis una idea, todas estas rocas de colores rosas que hay por aquí son granitos, que son muy típicos en la zona de Galicia, mientras que aquí veis cosas con menos colores rosas, que son las zonas
más próximas a los Pirineos, al borde este de la cordillera Cantábrica, que no tienen tantos granitos. Aquí, como la geología era muy complicada, se dio mucha importancia a desentrañar esta geología antigua de un orógeno muy anterior al que dio lugar a los Pirineos en la cordillera Cantábrica, y no se le daba mucha importancia a unas fallas donde no están pintadas estas que yo he puesto encima. Veis que hay muchas fallas por aquí, no sé si veis el cursor, ¿no? Sí, sí, hay sí. muchas fallitas por todos los lados, pintados en diversas posiciones, etcétera, que no se les daba muchísima importancia. Pero todas estas fracturas empezaron a tener importancia recientemente. Es decir, son fracturas que están mal identificadas, a veces sus trazados son muy discontinuos, se veían en una zona porque a lo mejor alguien había visto que cortaba un granito, cortaba alguna cosa, después no se la veía en no sé cuántos kilómetros, volvía a aparecer otra vez en otros mapas. Si veis este mapa, este otro mapa, a ver si lo veis, ¿eh? ¿Veis este otro mapa veis este otro? No, seguimos en el anterior. Voy a volver a... Aquí ahora lo vemos, sí, sí. Esto es un mapa geológico relativamente reciente. Esto es Portugal, esto es el sur de la provincia de Ourense, sobre todo. Entonces, esto es un mapa relativamente reciente, esto es de los años 90. Como observáis, hay una geología muy complicada y yo encima he pintado, para que lo veáis, que no estaban identificadas, estas grandes fallas que van pintadas y que las he pintado a lápiz, que realmente a veces había una falla identificada acá, otro poco acá, pero ahora las hemos identificado que tienen un trazado muy, muy largo y que apenas estaban identificadas en los mapas geológicos, porque son fallas que tienen poco movimiento, comparado con los grandes desplazamientos que tienen las fallas más antiguas, que a veces tienen decenas de desplazamiento. Esas fallas estas a lo mejor tienen cientos de metros nada más, es raro que lleguen a 1 kilómetro, pero lo que hacen es provocan una trituración, son relativamente recientes, tienen edades del Cenozoico, de las edades más recientes, producen una gran trituración de la roca y empezaron a dárseles importancia cuando empezaron a dar problemas en los túneles de las grandes obras lineales. Para que se hagáis una idea, estas grandes fallas, no solo estas, sino otras que llevan... Ahora voy a quitar este mapa, voy a volver a otras que llevan... Volvéis a ver el mapa de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Otras que llevan otra dirección, como estas azules, o esta azul que hay por aquí, estas que están rojas acá también. Estas empezaron a tener interés no por el tema de la geotermia, sino porque cuando hacían una obra lineal, estas estructuras que estaban mal reconocidas en los mapas geológicos, cuando les cortaba un túnel, por ejemplo, se llenaba el túnel de agua. No os voy a contar, los que sois de Asturias, los problemas que han tenido los túneles de Pajares. Pues los túneles de Pajares, la mayor parte de los golpes de agua estaban en fallas que estaban muy mal reconocidas en la geología. Estas mismas fallas son también las que tienen interés geotérmico. Cuando uno superpone, no lo tengo aquí, pero uno superpone las fuentes termales, los balnearios, fuentes termales, sitios donde el instituto tiene una base de datos muy, muy completa de todos los afloramientos de aguas, tanto de aguas termales como de aguas frías, uno superpone las fuentes termales y los sitios donde hay aguas termales, digamos, hipertermales, que son las que hay en Galicia, que pueden superar los 65, 70 grados de temperatura en superficie, probablemente ya vengan mezcladas cuando llegan a la superficie, con aguas frías, uno las superpone y coinciden muy bien con estas grandes fracturas que pintamos nosotros acá. Es decir, hay unas fracturas mal reconocidas en la geología, porque son fracturas que no tienen tanta importancia como otras que son más antiguas, pero que tienen mucha importancia, tanto para la obra civil como porque son conductores de aguas termales. En el caso de Galicia, coinciden muy bien con estas fracturas que estaban mejor reconocidas en Portugal, pero no también en la parte norte de la península ibérica, y bien en la parte sur y en la parte portuguesa. O son estas que veis aquí, también en rojo, en la cordillera Cantábrica. Lo que pasa es que aquí las fuentes termales generalmente son hipotermales, es decir, andan por 20, 30 grados, excepto en algunas fallas concretas, como es la falla de la Ermida, desde donde sale el balneario de la Ermida,
y toda la asociación de balnearios que hay aquí que salen aguas a 65 grados de temperatura. Pero es una excepción. Pero estas fallas sí que tienen termalismo y están muy poco estudiadas. Pero las de Galicia tienen una importancia termal importante. Además, no solo dan problemas en la obra civil, no solo tienen alineaciones de aguas termales, sino que además son las que producen los terremotos actuales. Lo que probablemente esté ligado, que tengan muchos fluidos a que sean susceptibles de moverse, porque tienen esta gran cantidad de fluidos y den los terremotos. Es decir, que tienen las tres características. Dan problemas en la obra civil, tienen afloramientos de aguas termales y tienen sismicidad. Nosotros estamos en este momento, tenemos un proyecto que hemos pedido, que no sabemos si nos lo van a dar todavía o no, donde vamos a estudiar estos grandes sistemas de fracturas. Y una de las cosas que se va a hacer es precisamente estudiar los afloramientos de aguas termales que están relacionados con estas fracturas. Que son afloramientos de aguas termales en superficie, pero que cuando vosotros conoceréis que venís del petróleo, nosotros a veces, como es barato, en vez de hacer sísmica de reflexión, que es muy cara, a veces para identificar algunas fallas utilizamos el método magnetotelúrico, que es, menos mal, no habrá nadie aquí que trabaje con magnetotelúrico, pero es una investigación geofísica que da muy poca fiabilidad para hacer grandes reconstrucciones de cómo es la geometría de las estructuras en el subsuelo, pero tiene una cosa interesante. Y es que cuando corta una de estas fracturas que tiene fluidos, da un contraste tremendo en el método. Y curiosamente, cada vez que cortábamos alguna de estas estructuras, bien en la parte que conocíamos o no la conocíamos, daba siempre un resultado muy importante en el magnetotelúrico. ¿Por qué? Porque tenía fluidos, entonces era muy transmisible. Gracias, Nemesio. Yo, si me permitís que interrumpa por alusiones, diría yo, Nemesio. Sí. Yo creo que estos conceptos que estás hablando están muy relacionados, por supuesto, con la caracterización y Nemesio, con el... Tienes que dejar ahora de compartir pantalla para que veamos... Vale. Perdona, sigue, perdona. No, decía que están muy relacionados con la caracterización del subsuelo y con la incertidumbre, ¿no? Quizás en el inicio de esta tanda de la conversación hablábamos de por qué la geotermia podía haber llegado con más retraso a unos lugares a otros. Decíamos que en las áreas donde es más evidente en superficie la incertidumbre es menor, el recurso es más fácil de utilizar, y en estas otras zonas, como es en la península y en la que estamos hablando, el recurso no es tan evidente en superficie, como nos está explicando Nemesio, hay que acotar la incertidumbre, hay que caracterizar el terreno para llegar a donde está. Y es parte del proceso que quizás ahora estamos iniciando de una manera más intensa, porque la evolución del mix energético y las necesidades nos están llevando a ello. Ha habido un mix energético que se estaba caracterizado por la producción de una u otra manera, los precios han subido, como todos sabemos, y la geotermia, a pesar de esa incertidumbre en las fases iniciales, empieza a ser una opción interesante. Bueno, por supuesto, Ricardo ya lo sabe, que era plenamente utilizado en la parte somera, pero cuando vamos a esos proyectos más profundos y con esos potenciales que requieren de unas grandes inversiones y de unas ciertas evaluación de esa probabilidad de éxito e incertidumbre, pues bueno, van en la línea, yo creo, de lo que estás explicando. Cómo podemos avanzar en ese conocimiento del subsuelo y qué podemos aportar las compañías que venimos de otro tipo de industria en esa evaluación de este nuevo recurso que hay que utilizar en la medida que se pueda, porque la sociedad nos lo está demandando para avanzar en las necesidades actuales, y no digo mucho más. Sí, yo justo te iba a dirigir esa una pregunta a vosotros, ¿no? La entrada de compañías como las vuestras, ¿no? ¿Qué podéis aportar, ¿no? a este mundo de la geotermia, ¿no? Para explorar y aprovechar, ¿no? Toda esa riqueza que está ahí sin duda en el subsuelo. Gonzalo, ¿quieres darle tú o voy yo? Bueno, yo quería solo hacer un inciso, algo que se ha dicho antes para no crear confusión. Nemesio ha hablado de las fallas y los terremotos, ¿no? Hay mucha sensibilidad con la sismicidad por actividades industriales. O sea, no, en este caso estos terremotos y estas fallas con estas fuentes hidrotermales de cierta manera es una casualidad, ¿no? Probablemente sean fallas más profundas que conectan las zonas de recarga y el agua sale por ahí, pero no debemos relacionar terremotos con geotermia, ¿no? Que hay mucha sensibilidad en la sociedad respecto a eso, ¿no? Entonces es importante dejar claro que la producción de esta agua y más en estos ambientes
no tiene por qué generar Sí, no, yo no quise decir, simplemente digo que las fallas, curiosamente coinciden, las fallas que tienen Sí. que tienen actividad hidrotermal coinciden con las que haya, al contrario, la geotermia, si tú lo que quitas es agua o sacas agua del sistema, lo que vas a impedir es que las fallas se muevan. Es decir, es lo contrario. En tal caso, yo lo único que digo es que están ligadas en la actualidad. No quiero decir que la situación geotérmica vaya a producir terremotos. Eso yo te he entendido perfectamente, Nemesio, pero quería que quedase claro porque sé que hay más audiencia que nosotros, entonces... Y respecto un poco a tu pregunta, bueno, no sé, Álvaro, si quieres comentar tú, que eres parte del grupo de geotermia, pero... Sí, yo iba a añadir que además también hay que matizar que los proyectos que se consideran, yo creo que por todo el mundo actualmente en la península, los posibles proyectos que se consideran son siempre para aprovechamiento convencional de geotermia, convencional, considerando que no son proyectos que lleven fracturaciones o ningún tipo de actuaciones adicionales para mejorar la permeabilidad que pueda tener el subsuelo. No creo que eso nadie lo está considerando en este momento, que va en la línea de reducir esas posibles sismicidades inducidas. Yo creo que van todo en esa misma línea. Es trabajar con geotermia en sistemas convencionales que extrae el fluido del subsuelo, lo vuelve a introducir en el subsuelo para preservar el equilibrio geomecánico, hidrostático del suelo, de tal manera que no se alteren esos puntos de equilibrio, pudiendo generar ningún tipo de evento indeseado. Eso por una parte. Luego, volviendo a la pregunta de por qué llegan las empresas, creo que iba por ahí, ¿qué pueden aportar? Pues llegan porque es el momento adecuado para que esta forma de energía forme parte de ese mix que es necesario en la transición energética en la que estamos en este momento. Hay una transición bien conocida por todos, sabemos que los hidrocarburos van perdiendo rol, tienen que continuar durante un tiempo, el gas tendrá una importancia la que sea durante aún mucho tiempo y tienen que entrar otras formas de energía que cada vez pueden ser más competitivas, no lo eran antes por motivos de los costes de producción de esas formas de energía. Y a medida que suben los costes y también hay esa demanda social por mejorar la parte ambiental, pues entra la geotermia como una parte necesaria. ¿Qué podemos aportar desde la industria de los hidrocarburos? Pues por supuesto décadas de experiencia en estudios de subsuelo y mucho trabajo en aspectos relacionados con la seguridad en ese tipo de operaciones profundas, por supuesto. Siempre quizás por eso lo explicaba al principio, hay que matizar los ámbitos de cada grupo de trabajo. El nuestro seguramente como Repsol es la exploración profunda con esos sistemas a gran profundidad, pozos profundos y proyectos de una escala muy diferente a lo que Ricardo ya nos ha explicado. Y ahí se puede aportar también mucha experiencia, y Nemesio lo ha mencionado, en la adquisición de datos para ese estudio. Y Gonzalo y Masi podrán complementar aquí, pero la adquisición de datos geofísicos de todo tipo, sean de tipo de sísmica de reflexión, magnetotelúrica, gravimetría, métodos magnéticos, etcétera, son métodos que desde la industria conocemos bien y somos capaces de aplicar y utilizar para la mejor caracterización del subsuelo, que ayuda a reducir la incertidumbre y avanzar en esas fases iniciales en las cuales pues, la geotermia claramente tiene la desventaja respecto al recurso solar eólico, porque todos sabemos las horas de luz que hay para el recurso solar, todos sabemos las horas de viento, pero no es fácil saber qué temperatura asociada a la entalpía, lo mencionaba antes como un concepto de energía, entalpía, energía, no es fácil saber qué energía vamos a encontrar y qué flujos de agua va a facilitar determinado nivel del subsuelo para un proyecto geotérmico. Yo, adicionalmente a lo que ha dicho Álvaro, o sea, al final nosotros somos una empresa, lo que trata de hacer es dinero o negocio con el subsuelo, ¿no? Entonces, adicionalmente a todo eso, pues también aportamos dinero, o sea, aportamos inversión en adquisición de estudios y en caso de que esos estudios sean exitosos, inversión a la hora de ya sea la perforación o construir las plantas. Entonces eso puede atraer mucho dinero en inversión. Porque son caros estos estudios, porque son muy caros y hay que tener la capacidad económica y el respaldo para poder avanzar en esos pozos profundos y campañas de estudios de distinto tipo. Por tanto, hay un alto coste, claro. Yo simplemente quería decir que si bien... Un segundo, porque era por puntualizar una de las cosas que se está diciendo y era y abundar un poco también en la idea, ¿no?
O sea, una de las cosas que ha comentado Nemesio y que son importantes es que a la hora de prospectar, o sea, de ver dónde hay estos sitios, qué posibilidades, el control geológico, en este caso concretamente de las fallas. Nos ha comentado una serie de fallas que además tienen unas características que es que son muy, muy verticales, cortan toda la corteza, por tanto llegan muy profundo, entonces nos pueden traer ese calor desde mucho más abajo. Y eso es muy interesante. Además, pues ha comentado también, son fallas relativamente recientes y entonces eso nos interesa porque generan una zona de fracturación muy alta, que es la forma de que esos fluidos y ese agua pueda de alguna manera ascender fácil y traernos ese calor desde abajo. Y en cuanto a, entonces, por eso es muy importante conocer estas estructuras, tenerlas controladas, porque además, en todos estos años que llevamos trabajando con varios proyectos ya y bastante trabajo, una de las cosas que hemos visto es esa relación, que es un poco lo que comentaba Nemesio. Hay una relación muy clara entre esas fracturas, esas grandes fallas y los puntos donde hoy hay termalismo, tanto que se aprovecha en forma de balnearios, ligeramente en la zona de Orense, algo geotérmico, en algunas instalaciones, pero no mucho. Y existe esa relación entre esas estructuras, no todas las fallas, o sea, no todas las fallas son grandes canales donde el agua ascienda y nos traiga esa temperatura, sino unas determinadas fallas que tienen una historia geológica un poquito compleja, por eso tienen esas zonas de fracturación, son muy anchas, permiten hacer el ascenso del agua principalmente, y ya digo, con unas orientaciones incluso concretas. Entonces, por eso creemos que esta relación es bastante interesante. Estamos hablando a nivel de Asturias, de Galicia y del norte, o sea, no a nivel otro genérico, en otros contextos son otras. Pero un poco como estamos hablando del norte y de Asturias y Galicia, ahí es donde este tipo de fallas son muy importantes. Ya digo, son unas fallas en concreto. Y una de las cosas que hemos estado viendo y que es un poco lo que comentaba Nemesio, y que efectivamente nada que ver, o sea, es decir, y como muy bien habéis puntualizado, y tanto Gonzalo como Álvaro, no es relacionado con la sismicidad que pueda ser inducida porque sean pozos ya muy estimulados o porque sea un tipo de fracturación para aumentar esa permeabilidad, sino esa permeabilidad es natural. No es esa sismicidad a la que nos referimos, que le existe y que hay, pero no sería el caso en el norte, sino una sismicidad natural, que sí que es muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos estado estudiando y que estamos viendo es que hay una sismicidad natural en Jambre, que es muy característica en Galicia, que es una sismicidad de muy baja magnitud, pero que es muy continua en el tiempo. Esta sismicidad, bueno, ahí tengo ahí unas diapositivas, pero tampoco es para ponernos mucho con ello, simplemente lo que nos está haciendo es que esa sismicidad tipo enjambre, no otros tipos de sismicidades, sino sismicidad tipo enjambre, lo que se está viendo es que está generada, o sea, con estudios sísmicos de parámetros B, etcétera, etcétera, lo que se está viendo es que esa sismicidad está relacionada con fluidos profundos termales calientes. Entonces, esta sismicidad que muchas veces está a 9 kilómetros y demás, y que luego termina ascendiendo, y que hemos visto en algunos sitios incluso una relación directa entre esa sismicidad ascendiendo y la llegada a superficie de CO2, de aguas con CO2, que incluso tienen trazas muy profundas, o sea, de aguas muy profundas, incluso mantélicas, nos estaría indicando además un tipo de termalismo muy, muy, muy interesante, porque ya no solo es agua que consigue bajar, calentarse por su gradiente geotérmico y luego ascender por canales preferentes, como puede ser una falla, sino que además tiene un aporte mucho más profundo, evidentemente, que las aguas superficiales que venían saliendo, y que un aporte de temperatura y de otros minerales y de otro tipo de elementos también de alto interés. Entonces, como lo que estábamos hablando un poco era de esta prospección, de esta búsqueda de estos sitios, lo que Nemesio os estaba comentando es que si nosotros unimos toda esta serie de cosas que estamos viendo, estamos yendo directamente a cuáles son esas fallas, dónde están esas zonas que sí pueden tener, que ya, o bien porque ya han salido y hay un balneario, ha comentado Nemesio, La Ermida, etcétera, etcétera, o si nos vamos a Galicia, pues en Orense, cientos de balnearios, sino podemos ir directamente a la falla, que es el canal donde está entrando ese agua, a la falla que viene cargada con ese agua a una temperatura mayor y con otros elementos. Y este punto, ya digo, me parece todavía más interesante porque cuando el agua llega a superficie, esto es una cosa también muy importante,
que es cuando se capta en una fuente, cuando se capta en un balneario. Muchas veces viene ya mezclada con agua superficial, con otro tipo de agua de lluvia que ha bajado unos pocos kilómetros, se ha conectado y en realidad la ha enfriado. Si nosotros conseguimos localizar esa falla, esa estructura donde está ascendiendo verdaderamente el agua con mucha mayor temperatura, nos evitamos todo ese enfriamiento. Es decir, que un poco lo que queremos o lo que estamos trabajando y que es lo que creemos que es interesante y que sería además muy interesante seguir avanzando y hacer más cosas es esa caracterización de esas estructuras que no son todas ni siquiera las que tienen la misma orientación, que son unas que tienen unas características geológicas y que además tienen esta sismicidad natural, insisto. Si cogemos un mapa de esto y unos trabajos recientes que hemos sacado, es parte de esa sismicidad. Ni siquiera toda la sismicidad de Galicia está relacionada con el ascenso de fluidos, solamente algún tipo de sismicidad profunda. Y que sí vemos, y vamos, lo hemos publicado ya en revistas importantes, en el sentido de que esos fluidos terminan ascendiendo con un CO2 con trazas de helio mantélico y claramente indicando que hay esa permeabilidad hidráulica a altas profundidades en ese tipo de estructuras. Y entonces ahí consideramos que esta relación es interesante. Bueno, me he extendido un poco, pero es que había visto ahí como cierto tema con la sismicidad y de hecho entre otras cosas me llamaste un poco por el tema de sismicidad y especifiqué sismicidad natural. La sismicidad inducida y la sismicidad, por supuesto, de sistemas muy estimulados o de sistemas incluso que se fuerza la fracturación, que eso existe, ya digo, se fuerza la fracturación para conseguir llegar más profundo en que inyectar cosas para que asciendan calientes. Esto no está contemplado, o yo no creo que se esté contemplando en estos momentos en Asturias ni en Galicia, ni muchísimo menos. Es al revés, o sea, lo que se intenta es estas cosas naturales, estas fallas que ya nos están ascendiendo y que ya están fracturadas y que son naturales y que llevan ya millones de años rotas y ascendiendo, nos permiten simplemente conocerlas, estudiarlas y aprovecharnos lo que la naturaleza ya ha hecho, ya digo. Y si eso lo conectamos con esta sismicidad que directamente, vamos, en el estudio que estamos haciendo ya no nos cabe ninguna duda de que está relacionada con fluidos profundos que terminan ascendiendo a superficie, es decir, que las trazas de estos fluidos llegan a superficie, por supuesto, totalmente diluidas, enfriadas y demás, pero que si conseguimos llegar ahí, yo creo que puede ser un avance. Bueno, siento el... Muchas gracias por la aclaración. Teníamos aquí también la pregunta para hacértela, porque yo creo que es muy importante, lo comentaba antes Gonzalo, ¿no? Y es muy interesante aclarar esto. Ahora me voy a dirigir a Belarmina, ¿verdad? Yo creo que en Asturias, ¿no? Yo lo que me ha quedado claro es esta riqueza natural que tenemos en el subsuelo, ¿no? Y que en Asturias sacamos y vivimos de esa riqueza natural, que fue la minería años pasados, y ahora está claro que tenemos que ir a explotar, ¿no? Esa otra riqueza natural que también tenemos, y como ha dicho Nemesio, hay estudios y se puede hacer, y entonces mi pregunta es, ¿cómo ves la implementación de la geotermia en Asturias? ¿Cómo ves desde el Principado, ¿no? Este cambio hacia este nuevo modelo energético? Pues lo vemos necesario, obligatorio y sin vuelta atrás. Básicamente, si hubiese que resumirlo de alguna forma, el REPowerEU además ha venido a corroborar que hay una transición que en Asturias es muy compleja y tampoco nos podemos engañar porque es triple: cierre de minas, cierre de centrales térmicas y un sector industrial pues, muy intensivo en consumo energético y en emisiones, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo quizás adicional. Pero lo que está claro es que todo lo que está ocurriendo en el contexto internacional y geopolítico solamente apunta hacia la necesidad de apostar por esa transición y pensar que no hay marcha atrás en ella. Como decía antes, tenemos fuentes de energía renovables autóctonas, no en grandísimas cantidades, no somos los que más sol, los que más viento tienen, no somos tampoco los que más geotermia tienen, lo estamos viendo aquí, pero sí que tenemos un abanico que tenemos que aprovechar. Nosotros hemos lanzado desde el gobierno ya hace 2 años una mesa para impulsar, y además estabais presentes desde el CSIC INCAR como parte de esa mesa, nos habéis ayudado mucho para lanzar
pues el análisis de la situación de Asturias, identificarlo en clave de oportunidad, y de ahí ha salido una estrategia de transición energética justa que recoge que la geotermia es una pata importante también en esa transición. Promovemos el despliegue de redes de calor, promovemos la promoción de redes apoyadas, como digo, en fuentes de calor, incluyendo la geotermia, programas que faciliten la sustitución de combustibles sólidos fósiles por otras renovables, impulsar también las renovaciones de los edificios a través de una estrategia de rehabilitación energética de edificios, la puesta en valor de algunas infraestructuras, como decía antes, como las mineras, ¿no? Ese aprovechamiento del agua de mina, y pensamos que esto pues, es una pata inexorable en la que tenemos que considerar que la transición está ahí, que la descarbonización está ahí. Nuestra estrategia regional visibiliza una descarbonización total a 2050 y muy importante a 2030, alineado con los objetivos europeos y nacionales, y por tanto lo que tenemos que hacer es contribuir todos en ese impulso. Y dentro de ese impulso, pues sabéis que se está hablando recurrentemente de que somos una región en transición justa, de que hay un plan de transición justa y de que hay unos fondos de transición justa para impulsar esa transición, como digo, que hay que hacerla. Apostar para nosotros por la geotermia es apostar por un mix diversificado, por un mix más completo y también pues, por un aprovechamiento tecnológico. Nosotros, antes se hablaba del número de instalaciones, estamos en el entorno de 300 instalaciones pequeñitas en el ámbito residencial y el sector servicio, y esas 3 grandes instalaciones que suman 6,7 megavatios, hace muy poquito que se ha puesto en funcionamiento la de Fondón, y que son instalaciones de hidrotermia, geotermia de agua de mina, pero que para nosotros son un ejemplo clarísimo de lo que se puede hacer y de que hay que, vamos a decir, aquilatar lo que se tiene a las necesidades y a las nuevas posibilidades. A mí me parece muy interesante este transfer en cuanto a poner en contacto la parte de investigación, la parte que nos habéis explicado o estáis explicando desde el IGME y desde la universidad, con esa pata de las empresas, ¿no? Y de ver ese recurso que hay para poder aprovecharlo al máximo. Y sí me gustaría que nos contéis también dónde veis las barreras o qué se puede hacer desde la administración para superarlas. Y perdona que me meta yo en eso también. Bueno, por supuesto, claro que sí. Ya que estamos todos juntos en este transfer, ver si nos decís qué barreras hay o qué podemos mejorar para impulsar actuaciones de este estilo, ¿no? Pues mirad qué pregunta más apropiada y hacia qué interlocutor más adecuado, ¿no? Yo creo que son las empresas grandes, pequeñas, ¿no? ¿Qué problemas hay? Porque sin duda, bueno, tú ya decías que el precio, Álvaro, es uno de los, ¿no? Las prospecciones, bueno, tienen un coste económico muy elevado, ¿no? ¿Qué otros problemas identificáis vosotros que desde la administración puedan ayudar y colaborar? Yo creo que hay dos áreas grandes, ¿no? Una es la técnica, hay cuestiones técnicas en las que hay que avanzar, y hay otras que son más administrativas, regulatorias. Entonces hay que avanzar en ambos ámbitos. Quizás yo puedo hablar un poco más como gestionando proyectos relacionados con la geotermia sobre la parte administrativa regulatoria, y dejo que Gonzalo más y hable más de las técnicas, ¿no? Entonces sí es verdad, decía, la exploración de geotermia implica altos costes porque los pozos son caros, son profundos, y un desarrollo geotérmico es muy caro. Son decenas de millones en las fases iniciales y centenas para desarrollar el proyecto geotérmico. Y tienen unos plazos que también son largos acorde con esas inversiones, y unos procedimientos de permisología de todo tipo también muy complejos. Ambiental, se hablaba de sismicidad, hay que trabajar desde el día 1 en las líneas base de sismicidad, ambiental, en un montón de procesos que llevan tiempo. Entonces aquí hay un concepto claro, que es altos costes implican riesgos económicos, y las empresas tienen que tener un marco regulatorio normativo que prevea de una manera muy clara cómo se va a comercializar el producto. Por ejemplo, eso es algo en lo que hay que avanzar. Hay que avanzar en cómo se va a comercializar el producto eléctrico generado con la geotermia, cómo se va a comercializar el producto térmico con la geotermia profunda, de tal modo que podamos hacer modelos económicos que ayuden a las empresas a tomar la decisión para avanzar en estas decisiones con esas incertidumbres. Entonces hace falta marcos regulatorios muy claros, hace falta un apoyo que el seguimiento de esos procesos de permisología sea fluido. Hay que cumplir, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con todos los procedimientos, y tiene que ser así, que es bueno para todos, pero eso tiene que suceder de una manera fluida y acorde, que no impida que los
proyectos deban ser terminados precipitadamente por no poder avanzar en los procesos. Eso también es una parte importante en la que hay que trabajar con las administraciones. Tenemos que tener un marco regulatorio claro, un marco normativo evidente, unos procesos que permitan conocer qué va a pasar y cómo vamos a comercializar finalmente ese producto. Eso es desde el ámbito regulatorio normativo. Y quizás desde el ámbito técnico, Gonzalo, puedas explicar mejor aspectos relacionados con datos, con trabajos que tú consideres que pueda ser interesante resaltar. Sí, yo me voy a meter un poco en camisa de 11 varas, pero creo que desde la administración también es muy importante que ayuden a la concienciación social, ¿no? Es cierto. O sea, a todos nos gusta en invierno ir y tener nuestra casa calentita, pero lo que no podemos es luego ir a hacer una planta o ir a hacer un estudio y que todo sea no a la geotermia o no a la exploración o no a los estudios o no a todo, ¿no? Pero que me siga llegando la energía de manera facilita, barata y asequible. Entonces, si somos nosotros los que vamos a hacer la concienciación social, siempre nos van a decir que vosotros queréis hacer negocio. Pues muchas veces es la administración la que tiene que hacer esa concienciación de decirle a los ciudadanos, oye, la energía tiene un costo, es beneficiosa para todos, aquí la podemos obtener, aprovechemos nuestros recursos, ¿no? Sintámonos orgullosos de nuestros recursos. Que eso es lo que muchas veces ves en otros países. La gente se siente muy orgullosa de su recurso del subsuelo y están orgullosos de explotarlo. Entonces, por ese lado sí necesitamos apoyo. Y desde el punto de vista técnico, bueno, pues un poco como dice Álvaro, que los permisos necesarios para adquirir datos pues no lleven 3 o 4 años conseguirlos, porque entonces los proyectos pues van perdiendo no el interés, pero sí la economicidad o la oportunidad. Y luego seguramente es tener accesible la información, poder acceder fácilmente a toda la información que existe, a bases de datos. Muchas veces nos ha pasado, y Álvaro lo podrá contar mucho mejor, en la geotermia, pues cuando se empezó, pues es desde la base de datos de dónde hay fuentes hidrotermales y demás, y no hay bases de datos bien preparadas. Entonces, trabajar en tener toda una base de información de subsuelo, pues avanzaría mucho. El IGME es muy bueno en eso. O sea, el IGME, al final, los mapas geológicos del IGME y geotécnicos los usamos todos, desde la pequeña empresa, como ha dicho Ricardo, que los usan, hasta la gran empresa. O sea, ha sido nuestra base en muchos de los estudios, los mapas hechos por el IGME. Entonces, desde la administración, pues que la propia administración se apoye entre ellos, ¿no? O sea, que la propia administración llame al IGME y le diga, oye, quiero que me hagas este estudio, quiero tener una base de datos de todas las fuentes geotérmicas que tengo en la provincia, que me lo pongas en una forma accesible para que grandes, pequeñas empresas puedan rápidamente ver dónde hay oportunidades. O sea, ellos hacen todo el trabajo cartográfico, recopilación de información, hacen sus propias interpretaciones, pero claro, a nosotros nos facilita mucho el trabajo y nos permiten acelerar las oportunidades. Yo tengo que decirte, Gonzalo, que no sé si conocéis las bases de datos del IGME de aguas termales y todo esto, que son públicas. Es decir, sí, las conocemos, las hemos usado también. Sí, a lo mejor pueden estar en algunos sitios obsoletas, pero eso lo puede contar Mónica perfectamente. Pero afortunadamente no solo tenemos las bases de datos de aguas del IGME, creo que son accesibles. Claro, yo las consulto desde mi intranet, pero yo supongo que son todas accesibles. Sí. No puedes acceder a datos confidenciales, pero al punto de agua puedes entrar sin problema. Claro, por eso. Pero todos esos puntos de agua, por ejemplo, que hemos entrado, pues muchos tienen la localización, pues sabiendo que esto tiene interés, volver a visitar esos puntos de agua, hacer un muestreo de elementos metálicos que pueden tener esas aguas, de temperaturas, geotermómetros. O sea, hay un montón de estudios por parte de la administración pública, ya sea a través de las comunidades autónomas contratando al IGME o propiamente del IGME o del ministerio o de quien sea, que
son estudios que nosotros hacemos, ¿no? Porque faltan. Y también, perdón, Gonzalo, y también nosotros nos toca aportar, ¿eh? También nosotros como empresas, y tenemos que ser muy conscientes y muy cumplidores con las obligaciones de entregar los datos que adquirimos, cumpliendo los plazos legales y de confidencialidad que correspondan, de tal manera que democraticemos el dato. Yo creo que ese es el mensaje. Hay que conseguir que el dato aflore. Buena parte ya está disponible a través del IGME, pero hay en ocasiones donde resulta quizás más complicado acceder, y entre todos logremos que cada uno cumpliendo con sus obligaciones y entregando las cosas cuando debe, se logre un acceso que permita la fluidez en esos procesos y en la evaluación, que al final va a ayudar a todos los niveles del desarrollo geotérmico. Yo creo que, Ricardo, y por favor, interrúmpenos, que si no hablamos mucho nosotros, pero también en el nivel de la geotermia somera y también para la profunda y a cualquier nivel de escala va a ayudar ese acceso al dato de una u otra manera. Nosotros, ten en cuenta que si vosotros, los datos que no sean confidenciales, evidentemente, si los datos que tengáis de nuevas fuentes termales que no estén en las bases de datos del IGME, si con las cosas que estáis haciendo, y siempre podemos colaborar en hacer investigación, no hay ningún problema, pero si vuestros datos los recibe el IGME, ten por seguro que nosotros los introduciremos en nuestras bases de datos para que sean públicos. Porque todo el IGME tiene la custodia y desde hace muchísimos años, es un organismo muy antiguo, nacimos en el año 1859, ¿no? Pero tenemos unas bases de datos que todo lo que sea mejorarlas va a ayudar a vuestra investigación, a la investigación futura o a lo que sea, ¿no? Simplemente digo una cosa, Brais Gonzalo está haciendo una tesis doctoral en la zona de Picos de Europa, el Cuera y tal, y él, por ejemplo, ha sido fundamental las bases de datos del IGME. Él está haciendo una tesis del IGME, de todos modos, porque todos los puntos que están en esa base del IGME, de aguas calientes en Asturias, que no se sabía muy bien por qué había esas aguas calientes en Asturias, porque en principio no debería haber muchas aguas calientes, pero sí las hay. Curiosamente, ahora las ha puesto encima de sus mapas geológicos y qué curioso, coinciden con fracturas que no estaban bien reconocidas. Es decir, que esa información terminará en las bases de datos del IGME también, porque no solo hay datos de fuentes termales en Asturias que no se sabía con qué estaban. Yacimientos también, bueno, indicios minerales que tampoco estaban... Yo creo que se pueden relacionar y después las que sean nuevas, las que él encuentre nuevas, inmediatamente irán también a las bases de datos del IGME, porque lo que pretendemos es que todo esto sea accesible para todo el mundo, ¿no? Pero habéis mencionado algo muy interesante que yo creo que nosotros también estamos percibiendo, y es que el recurso geotérmico que pensamos que hay puede ser mucho mayor y puede estar limitado nuestro conocimiento de este recurso por la disponibilidad de datos. Entonces hay zonas donde pensamos disponibilidad no porque existan o no existan, quizás porque hay que adquirir los nuevos, no porque estén disponibles o no. Parece que hay zonas que a priori quedan descartadas y sin embargo cuando analizamos en detalle resulta que sí que hay indicios. Mira, sí que en Asturias hay cantidad de yacimientos que, claro, ten en cuenta que las aguas pueden estar mezcladas en superficie, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas de estas fracturas grandes en Asturias, que en principio no hay el gradiente, digamos, de aguas tan hipertermales como hay en Galicia, pero nos hemos encontrado con un montón de afloramientos de aguas hipotermales que no sabemos el grado de mezcla que tiene, porque eso habría que estudiarlo, eso se podría estudiar, pero que aparecen, y por ejemplo, en la parte oriental de Asturias, que es donde están haciendo la tesis. No me puedo imaginar si hacemos un estudio exhaustivo en otros sitios. Y son aguas que a lo mejor pues no te permiten poner una planta de energía geotérmica, producir electricidad, no sé cuántos megavatios, pero a lo mejor te pueden dar salida. Hay unas cuantas al lado de Arenas de Cabrales, que en verano... También desconocemos cómo evoluciona esa temperatura en profundidad, es decir, estamos hablando de surgencias superficiales. Yo creo que esa barrera técnica un poco de la que comentábamos de la homogeneización de datos es un problema que también me encuentro yo muchas veces. Es decir, a veces hay datos aquí, pero no allí, pero he tenido que consultar informes aquí y colateralmente esos informes pues que no están publicados en ningún sitio y que son de hace años, resulta que tienen información de un indicio y a veces está asociado a una surgencia termal o lo que sea. Entonces, eso sería fundamental homogeneizar todo, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos, por suerte tenemos la infraestructura, que en el IGME ya tenemos bases de datos, sería cuestión de compartir un poco eso. Y actualizarlos.
y actualizarlas. Y al uso de eso, si me permitís compartir pantalla, os enseño directamente lo que estamos hablando ahora en imágenes que creo que pueden hablar. Y además de Asturias, en este caso de Asturias, ¿no? Que en principio debería ser un sitio que, desde el punto de vista geotérmico, a no ser para lo que hace Ricardo, para geotermia somera, pero es que incluso hay algunas fracturas que se podrían utilizar a lo mejor para hacer geotermia en pueblos, en diversos pueblos que estén alineados sobre esas fracturas. A lo mejor a Repsol no le interesa. Pero para la geotermia somera, Nemesio, también es importante conocer el tipo de material, bien las fracturas, cómo está. Porque luego yo creo que al final la conductividad hidráulica o la conductividad térmica que estaba hablando Ricardo también es importante, ¿no? Entonces, sí. Al final esa conexión de datos entre todos, o sea, ese aporte continuo de datos debería estar accesible a todos, para que todos al final disfrutemos de ello, ¿no? Y podamos... De hecho, yo creo que debería ir por ahí. De hecho, la geotermia, desde que se ha instalado el tema de la somera, no ha habido un control, no se sabe dónde están las perforaciones, dónde no. Tu vecino puede tenerlo pegado a tu casa y no lo sabes, y entonces luego cuando hagas otra perforación, de hecho, no te va a salir bien porque tienes otra al lado y no está funcionando. Luego ahora ya tenemos tecnología suficiente como para saber, en función de esa roca que tenemos, de esa geología, pues qué conductividad me está dando y qué rendimiento me está dando. Todo eso de momento no está abandonado. Y claro, ahí, debería haber una base de datos que lo controlara, claro. Igual a través de la administración, o eso ya... Sí. De hecho, cuando se piden subvenciones, por ejemplo, es un buen control para saber exactamente dónde se hacen las instalaciones y podríamos ir más allá. Es como dónde se hacen, cómo se hacen, qué perforación, el punto exacto donde se hacen las perforaciones, qué rendimiento está dando en un futuro, luego que haya un seguimiento. Claro, eso es porque con eso puedes hacer unos mapas cartográficos de temperaturas y de conductividades mucho más en detalle. Todo eso no se está desarrollando, ¿no? Y tecnología hay para ello. Mientras compartes la presentación, simplemente, mientras la vas compartiendo, deciros que bueno, habéis puesto muchos deberes. Yo de todo lo que habéis dicho, son muchos deberes. Hay algunos, la parte de permitting, sabéis que qué más quisiera yo, y un marco regulatorio me parece fantástico, pero nos hacemos eco, pero qué más quisiera yo. Pero sí que creo que hay dos cosas en las que podemos trabajar los que estamos aquí ahora y que podemos empezar hoy, ¿no? Una de ellas es la democratización de los datos, y yo tiendo la mano a que democraticéis por un lado, y también tiendo la mano al IRME, con las que estamos trabajando muchas cosas ya, para poder explorar, ahí solo puedo decir explorar, así muy políticamente correcta, vías, pero creo que se podrían explorar vías y pues ver cómo podríamos mejorar esas bases de datos haciendo un esfuerzo, ¿no? Por ambas partes. Y luego una segunda que creo que, eso sí, lo decía Gonzalo antes, tiene que empezar hoy, ahora y ya, que es la concienciación. Y a mí me parece que ahí yo, si me permitís como directora, tengo que dejar un mensaje muy claro, que es que las energías renovables implican deslocalizar grandes fuentes de generación como eran las centrales térmicas, ocupar otros espacios, pero implican también disminuir notablemente las emisiones y contribuir a los objetivos de clima y energía. Y tenemos que apostar por ellas sin fisuras. La geotermia es, sin ninguna duda, un aprovechamiento racional de recursos autóctonos locales, y por tanto tenemos que ser capaces, los que estáis aquí hoy, las que estáis aquí hoy, y nosotros mismos como administración, de transmitir a la sociedad la necesidad de apostar por fuentes limpias, por fuentes renovables. Y sin duda la geotermia es una fuente limpia y renovable. Hemos alejado un fantasma muy importante, que es ese fantasma del fracking, que a veces cuelga por ahí. Yo creo que es muy importante alejarlo y decir que esto es una energía limpia, autóctona, forma parte de la estrategia regional del Gobierno de Asturias y está alineada con los objetivos europeos, nacionales y regionales. Así que tiene que ser el punto cero de concienciación. Mientras tú compartes tu presentación, que seguro que es importantísima, sobre estos datos que tenemos que poner en común entre todos. Yo solamente puedes compartir, perfecto. Sí, simplemente estaba dando un poco de espacio para comentar cosas, ¿no? Espera, simplemente, espera, si me dejáis un segundo. Sí. Es por cerrar, simplemente, porque no quedé ahí. Y es que efectivamente, o sea, yo creo que la clave es un poco lo que habéis apuntado, tanto Gonzalo como Belarmina. O sea, yo creo que hay un problema que es esa concienciación o ese conocimiento de lo que se está haciendo. Creo que hay un problema que es que todas las cosas, por definición, tiende la gente a ser muy reacia, y si encima hay muchos intereses y cosas raras, la gente es muy reacia y rápidamente se tuercen las cosas. Esto es una cosa que se observa mucho, es decir, que en cualquier tipo de recurso, porque esto no deja de ser un recurso, si la gente de repente local se vuelve contra ello,
es muy problemático. Y yo creo que desde la administración, y bueno, en general todos, pero lo que debemos hacer es concienciar y divulgar con claridad lo que es. Y luego, otra cosa que también es muy importante y un poco está relacionado es todos estos datos, todo este conocimiento tiene que estar eso, pero tiene que estar también enfocado no solo a la prospección, sino a la gestión, que es una cosa que no hemos hablado y que también es muy importante. Entonces, desde la administración, todo esto es un poco también la que lo tiene que controlar. Y cuando luego finalmente se explica todo esto, todo está basado en una cosa, que claro, ahí es donde yo digo que lo importante es el conocimiento del proceso, el conocimiento de lo que está pasando. Y en este caso, que estamos hablando de Asturias, del norte de España, es que es un conocimiento concreto y preciso de lo que está pasando ahí, de dónde está, de cómo es. O sea, no de... Porque entonces luego ocurre pues un poco esto que yo he visto también muchas veces, que es pues eso, se mezclan cosas, o sea, se mezcla efectivamente fracking, que son cosas totalmente diferentes, se mezcla un montón de cosas, se oye esto y se oye sismicidad, con lo que entonces ya el lío es total, y entonces se genera un rechazo en una cosa que todo el mundo, y los que estamos aquí no creo que haya duda, creemos que es un recurso efectivamente deslocalizado, cercano, o sea, no sé, hay un montón de cosas y ventajas. Entonces, el conocimiento del proceso, y en este caso, de lo que está ocurriendo ahí concretamente, no en otro sitio, no sé qué, sino en esto es fundamental para encontrarlo primero, que además, como decía Mónica, o sea, es que luego esto se mezcla, esta agua se mezcla, entonces es muy importante que estamos buscando una cosa concreta dentro de todo eso, ya no solo lo que sale en superficie. Y luego claramente que saber que hay una concienciación de la gente que lo va a usar y que lo va a demandar. Bueno, siento, Bryce, dale. Bueno, Nada, muchas nada. gracias, Fidel. Pues, Nice. bueno, básicamente, bueno, la zona que comentaba antes, Nemesio, donde más o menos os voy a comentar un poco ese tipo de controles que se observan, es pues en la zona oriental de Asturias, ¿no? Es decir, en el macizo de Picos de Europa y la Sierra del Cuera. Básicamente, lo que tenemos sería que si nosotros utilizamos un mapa previo, un mapa antes de, por ejemplo, realizar la cartografía de detalle que he estado realizando en algunas zonas de la zona de tesis donde estoy trabajando actualmente, pues estos recuadros rojos marcarían dónde están aproximadamente las urgencias hipotermales. En este caso desconozco si es porque está mezclada, porque es agua profunda mezclada en superficie o porque sale a menos temperatura de la que podría salir una surgencia de más temperatura. Y a la vista de estos datos, pues obviamente uno no encuentra ninguna... Es completamente aleatorio. Es decir, la distribución de esas fuentes hipotermales es completamente aleatoria y no responde ni a ningún tipo de litología. Aquí, en este caso, salen en estas litologías que son areniscas, en este caso calizas, pero sin embargo, cuando utilizamos la cartografía de detalle, vemos que hay un montón de líneas azules estas líneas azules son fallas, y en la mayoría de casos, en intersecciones de esas líneas azules, con otras fallas que son estas negras, que lo que hacen es afectar a depósitos muy modernos. En este caso tenemos el Cenozoico aquí, es decir, son depósitos muy, muy modernos de la edad más o menos de las fallas que decía Nemesio antes en Galicia. Vemos que en la mayoría de casos responden a este control. Lo mismo pues, en otras zonas. Es decir, en esta zona de aquí, por ejemplo, lo mismo, los recuadros rojos indican esas urgencias hipotermales. De nuevo, no volvemos a observar prácticamente, es todo bastante aleatorio. Sin embargo, si utilizamos una cartografía, digamos, renovada, pues vemos que la mayoría de estas urgencias o están en intersecciones de estas fallas azules, que son generalmente profundas, con otras que son modernas, o directamente están sobre el trazado de fallas modernas, como en este caso, que están cortando depósitos muy posteriores. Entonces,
lo que queda claro, otro caso, exactamente igual. En este caso, para yacimientos minerales. Sí, yo creo que ya Es decir, en yacimientos de manganeso, de bario, todo eso se asocia siempre con esa fracturación que es la más moderna. En el mismo caso, otra vez, es decir, yacimientos de plomo zinc aquí en los picos de Europa, estos ya conocidos y explotados clásicamente. Entonces, bueno, lo que vemos es que gracias a un avance que estamos consiguiendo en el conocimiento, vamos un poco desentrañando esos controles, vamos reduciendo esa incertidumbre que comentábamos antes en la localización de esos recursos, ¿no? Álvaro, que te veo con la mano levantada. Está relacionado con todo el proceso que has contado, Bryce, y aparte lo has hecho, yo creo que perfectamente desde la gran escala y cómo has ido acercándote al recurso. Y lo que yo proponía es, en algún momento ha surgido, ¿qué pueden aportar las compañías? Bueno, en avanzar en el siguiente punto de escala. Hay que avanzar y nosotros desde la industria de hidrocarburos sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo caracterizar ese subsuelo, sabemos cómo pasar a esa siguiente fase donde podemos determinar de distintas maneras la cantidad de recurso geotérmico y valorar la probabilidad de éxito a la hora de explotarlo. Podemos avanzar con modelos estáticos y después dinámicos que valoren en un momento dado, en un tiempo concreto, cómo es el recurso y cómo va a evolucionar una vez se ponga en producción un sistema u otro. Entonces, toda esa cadena y secuencia de trabajos que lleva un tiempo y tiene unos costes de inversión, etcétera, es el aporte de valor que entre todos tenemos que ir logrando, ¿no? Para llegar a cuantificar lo que quizás no es tan visible, pero puede que esté ahí. Yo creo que también aquí has mencionado alguna serie de minerales y productos que es otro de los temas que surgen con la geotermia y es, hemos visto que hay aprovechamientos secundarios asociados a la geotermia que, bueno, quizás Gonzalo me puede ayudar a hablar en más detalle porque conocerá mejor, pero son como el aprovechamiento de litio, que es conocido en algunos casos por un lado, y también hay otros escenarios en los que se utilizan los pozos de inyección geotérmica para introducir pequeñas cantidades de CO2 y lograr fijar el CO2 en el subsuelo. Es decir, que la geotermia, con las incertidumbres que tiene y con las dificultades comparativas con otros proyectos, sí aporta otras ventajas, además del número de horas de disponibilidad, además de ser un recurso no solo para electricidad, sino energía térmica, que es buena parte del consumo energético final. Parece que siempre pensamos inicialmente con la electricidad, cuando sabemos que el consumo energético involucra una parte térmica enorme y la geotermia sigue siendo fuerte en ese aspecto. Entonces, va volviendo a tu secuencia de explicación, yo creo que de la gran escala a la media, a la de detalle, a qué se puede hacer a continuación y hasta dónde podemos llegar, es un trabajo de todos, industria y administraciones, investigación, etcétera. No sé, Gonzalo, si quieres añadir algo sobre el litio o sobre este tipo de posibilidades. Voy a lo del litio en específico, le voy a dejar a Masi, que es el que más lo ha trabajado. Además, lo hemos estado discutiendo hoy por la mañana, ¿no? Porque en la región nos gustaría comenzar un proyecto de investigación relacionado con ello. Sí, una, digamos, de las cosas de la geotermia es que se puede acoplar, digamos, a extracciones, digamos, de minerales, en este caso crítico, ¿no? Porque el litio, digamos, representa uno de los minerales más críticos, digamos, para la transición, en particular por la electrificación, ¿no? Por las baterías, ¿no? Y básicamente, digamos, en Europa, digamos, todo lo que es, digamos, minería está bastante flojo, digamos, actualmente. Y, ¿cómo decir? Porque, bueno, claramente la minería, digamos, tiene un impacto ambiental alto. Puede tener un impacto ambiental alto. En el caso, digamos, de recuperar, por ejemplo, el litio de fluido digamos, geotérmico, el impacto sería poco, sia en términos de espacio ocupado, sia en términos de residuos. Entonces, digamos, sería una cosa, digamos, bastante conveniente, ¿no? Y atractiva. Y, digamos, una de las zonas, digamos, atractivas es justamente el norte de España, ¿no? Donde se combina, digamos, buenas temperaturas, digamos, capaz, digamos, de calentar un fluido y, digamos, granitos, ¿no?
que es, digamos, que puede, digamos, contener, digamos, al interno, digamos, de un granito puede estar pegmatita, digamos, que es digamos, es una zona, digamos, una zonación del granito y que puede ser, digamos, contener, digamos, minerales ricos en litio, digamos, y cuando están atravesados por agua caliente, digamos, parte, digamos, de ese litio se puede disolver, digamos, entrar en solución. Digamos, lo que se haría, digamos, es cuando digamos, se extrae agua. Esto, digamos, la idea es para producir electricidad, ¿no? Cuando se extrae agua, digamos, para que entren en turbinas para producir electricidad, antes, digamos, de volverla a inyectar de manera de mantener, digamos, constante la presión, digamos, del yacimiento, digamos, se le puede extraer litio, digamos. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? por este apunte y esta información, ¿no?, tan interesante, ¿no?, de este aprovechamiento extra, ¿no? Yo ya para terminar, ya como final, bueno, aparte de deciros que, bueno, he disfrutado muchísimo sobre este transfer, para mí un tema tan nuevo como es la geotermia y que ha sido súper interesante, ¿no? Como bueno, lo habéis ido exponiendo y la verdad es que seguro que todas las personas que nos van a seguir van a disfrutar también mucho porque ha sido muy, muy interesante. Así que daros las gracias en primer lugar. Y luego ya para finalizar, bueno, Álvaro ya lo había apuntado, ¿no?, esa necesidad de compaginar la ciencia y la empresa, ¿no? Y Álvaro ya decía, ¿no?, a raíz de la presentación de Bryce, ¿no?, hasta dónde se puede llegar, ¿no?, con la tesis, con la investigación y cómo el paso siguiente, ¿no?, empresas como Repsol tendrían que seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya conocer un poco ya vuestra opinión en pocas palabras de cómo compaginar la ciencia, la investigación, los proyectos de investigación. El ICME ya hablaba antes de Néstor y Mónica, ¿no?, sobre esas bases de datos que tienen que ser, que se hacen públicas y que son tan necesarias para que luego las empresas trabajen a partir de ahí. Pero bueno, ¿cómo veis vosotros esta forma de compaginar, la necesidad, ¿no?, de compaginar ciencia y empresa para hacer efectivo esta transferencia del conocimiento, ¿no?, desde la investigación hasta el final que llegue al consumidor, ¿no? Bueno, voy a empezar yo, ya que soy el responsable con las universidades también. Repsol tiene acuerdos con 4 universidades españolas, que son Barcelona, Granada, Madrid y precisamente Oviedo, en las que financiamos tanto estudios de máster como de doctorado o postdoctorado. Entonces, la colaboración muchas veces tiene que empezar por una buena comunicación. Nosotros somos conscientes de que una tesis dura 3 o 4 años y no podemos hacer una tesis para un proyecto específico que estemos haciendo, porque en 3 o 4 años Álvaro habrá estudiado el subsuelo, lo habrá caracterizado, lo habrá evaluado, ya lo habrá perforado y ya lo habrá terminado, ¿no? Entonces no podemos esperar a los resultados. Pero sí podemos usar la ciencia para buscar alternativas, para buscar nuevas zonas o para entender mejor los sistemas. Entonces es muy importante la comunicación, pero también que la academia o la ciencia se acomode a los tiempos nuestros, no cabe duda. O sea, por eso nuestras tesis o las tesis que nosotros financiamos, pues tratamos de meterle bastante presión al estudiante, le exigimos que cada 6 meses nos haga una presentación del avance, que nos mande un pequeño reporte mensual, que cada año presente un informe porque nosotros queremos ir utilizando toda esa información que él va obteniendo, no queremos esperar los 3 años. En ese sentido, pues, por ejemplo, acabamos de lanzar una tesis doctoral con la Universidad de Madrid para estudiar los granitos de Galicia, o sea que volvemos a la misma región. O sea, aquí hemos hablado de sismicidad y de fracturas como las zonas por donde sale el agua termal y las zonas de recarga, pero es muy importante también la capacidad radiogénica de los granitos. O sea, ese agua, también todos los minerales radiactivos que hay pueden estarnos calentando el agua y lo que queremos tratar con esta tesis doctoral es caracterizar eso, es entender cómo son los granitos y en el futuro cuáles serían los que tendríamos que ir a buscar si queremos buscar algún proyecto de geotermia.
Entonces, resumiendo, es muy importante la comunicación, o sea, que la ciencia sepa qué es lo que a nosotros nos hace falta. Nosotros tenemos que comunicarnos muy bien con la ciencia para decirles lo que nos hace falta y en qué tiempos. Y nosotros estamos muy abiertos a colaborar, o sea, gente que me conoce lo sabe y conozco a Nemesio y de hecho estuvimos hablando el otro día de posibilidades de colaboración dentro de esta temática y dentro de esta región, o sea que esperamos que a través de todos estos convenios pues podamos seguir colaborando. Desde la industria, bueno, Repsol no solo porque es española, sino porque sí, no es porque te dé buena imagen, es porque realmente muchos de estos estudios, aunque gente crea que no, los ponemos en práctica y aprendemos de ellos y los utilizamos en futuros estudios. Entonces, desde mi punto de vista, la relación industria-academia, academia-industria es esencial para ambas partes. O sea, los dos nos podemos enriquecer del otro. Pues sí, es verdad que los tiempos que manejamos, ¿no? Bueno, pueden ser diferentes porque, bueno, la investigación lleva unos tiempos, pero yo creo que es eso, que es fundamental, ¿no? Esa alianza y, por supuesto, yo comparto contigo al 100% la comunicación, ¿no? Yo creo que eso es vital porque es verdad que muchas veces nosotros no sabemos o no es tan sencillo identificar cuáles son vuestras necesidades y vosotros a lo mejor no sabéis o incluso lo que se está haciendo, ¿no? Que yo creo que eso es importantísimo. Así que yo también creo que la comunicación es fundamental y nosotros a través de estos transfer es un poco lo que queremos potenciar y que sea como la primera piedra para que luego avancen, ¿no? Las conversaciones y continúe esa comunicación. Ricardo, me interesa, bueno, vosotros, una empresa más pequeña, ¿cómo veis esa colaboración ciencia-empresa? Bueno, pues lo que decía un poquito Mónica antes, pues sí que para el volumen o para las necesidades que tenemos nosotros, los mapas cartográficos que tenemos pues ya nos sirven bastante. Conocer un poquito más quizás pues eso, el agua subterránea que puede haber, eso también ayuda a la conductividad del terreno. Y lo que había comentado hace un momento, el que haya, o sea, el aprovechar estas instalaciones que ya existen y estas ayudas, o sea, que hay un control de las instalaciones que se hacen para ir cogiendo ya datos de los terrenos, del terreno, de cada geología y con eso poder empezar a desarrollar más en detalle las características geotérmicas de cada material. Yo ahí en este tipo de instalaciones someras es lo que intentaría hacer. ¿Vale? Yo creo que es importante lo que está diciendo Ricardo. Vamos a ver, en el IGME tenemos, para los que no lo sepáis, los grandes sondeos que se hacen en este país, es decir, que tienen interés geológico porque son muy profundos, hay obligación de informar al IGME y los realmente de interés están depositados en una litoteca que tenemos en Peñarroya, de manera que cualquiera después puede acercarse y tomar una muestra en un testigo de ese sondeo. Tenemos una litoteca en Peñarroya, pero claro, con los sondeos profundos, importantes, sondeos de petróleo, que tienen mucho interés. Pero, por ejemplo, toda esta información que en una cosa tan emergente como es la geotermia, que se estén haciendo estos sondeos con esos datos que se sabe de gradientes, etcétera, etcétera, que no terminen en algún sitio, no sé si tienen que terminar en nosotros, porque a lo mejor quizás a lo mejor no debía ser el repositorio del Instituto Geológico, pero sí, por ejemplo, la administración local, cuando sea local, autonómica. Porque todos esos datos, al final, cuando se tengan muchísimos datos, seguro que van a dar información de cómo se gradiente en cada sitio, qué zonas van a tener, para una empresa que venga, cuánto va a tener que sondear de profundidad en unos sitios o en otros. Si eso no se hace y esa información no se tiene y se pierde simplemente cuando se hace la obra, bueno, vamos a ver, si eres una empresa como Ricardo que hace muchísimos sondeos, tendrá él su propia información, pero va a desconocer la de otras empresas. Si esto todo estuviese en una base de datos, seguro que al final podríamos, no digo modelizar cómo sería el flujo geotérmico en Asturias, pero sí que tiene mucha información para aprovecharlo. Y por lo que dice Ricardo, se pierde esa información. Simplemente se hace la obra y los datos de la temperatura en la que está el agua en el sondeo, por lo tanto, de la profundidad, de todo esto, son datos que se pierden y es una pena. De hecho, es una pena que no estén.
En mi caso, por ejemplo, hacemos una media de unos 200-300 sondeos al año. Tú fíjate. Entonces, ahí hay mucha información que se podría recoger, desde luego. Yo digo sobre todo por ti, Belarmina, porque nosotros, son sondeos de muy baja, entonces nosotros en el IGME tenemos esa información de grandes sondeos, pero es una pena que se pierda esa información porque cualquiera que vaya a hacer, si esto en el futuro va a seguir, que va a seguir y va a tener importancia, saber en cada sitio cuáles son las condiciones del terreno donde se va a sondear, a qué temperatura está el agua en profundidad, por lo tanto, hasta dónde vamos a tener que llevar el sondeo, y etcétera, es una información, y de niveles, yo creo que vital. Quizás sería un poco, quizás sería un poco como decía antes Álvaro, ¿no? Es decir, crear un marco normativo para todo ese tipo de actividades y pues saber pues a dónde estos sondeos que se realizan, pues a dónde va la información, en qué repositorio se tiene que poner. Y eso yo creo que sería la solución. Y además, obviamente, que fuese un repositorio público para que pudiese ser todo uniforme y a ser posible, pues sería una buena idea que fuese una base de datos, pues eso, un poco armonizada, ¿no? Con el resto de bases de datos de otros sitios para que pueda fluir la información. Yo creo que esa debería ser la clave, porque venimos hablando en muchos casos, ¿no? Siempre de transferir información a empresas, a entidades públicas y al final el problema que nos encontramos muchas veces es que o no está en una base de datos o está en la otra o está en un formato o no está en el otro. ¿Dónde la transfieres también, no? Es un poco el tema. ¿Dónde la guardas? ¿Y dónde das el acceso público? ¿No? O sea, claro, ese repositorio, ¿no? Van a haber muchos datos que no van a ser accesibles a todo el público. Entonces, sí que estaría bien que hubiera un sitio donde regulara todos esos datos y diera acceso pues, al dato del nivel tizométrico, al dato de la temperatura, al dato concreto que tú puedas utilizar. O dónde está, como decía antes Ricardo, porque si hay uno al lado, pues hay que tener también un perímetro, ¿no? Yo creo que ya hay que hacerlo cuanto antes, porque me refiero que si no, ahora que es emergente y hay cantidad de obra que se está haciendo de este tipo, eso significa que cuanto más se tarde, más información se va a perder. Pues tenemos deberes, yo creo, todas las partes implicadas para trasladarlo a nuestros mayores, porque efectivamente es muy interesante. Todos nos vamos con deberes. Bueno, pues yo agradeceros de nuevo vuestra participación y yo creo que habrá más, haremos otro transfer en un futuro sobre estos temas tan interesantes, porque desde luego, bueno, hay que explotar, ¿no? Nuestros recursos que ahí están y esta transición que, como decía Belarmina, está ahí y que entre todos tenemos que sumar para que Asturias ocupe el lugar que le corresponde con toda la capacidad que vemos. Aquí tenemos ya solo una pequeña muestra, pero bueno, toda la capacidad y el potencial que Asturias tiene para ello. Así que bueno, sin más, daros las gracias de nuevo, decir que nos veremos de nuevo, a Belarmina concretamente puede que mañana, porque no me voy a resistir a decir que mañana celebramos el 75 aniversario del INCAR, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono hoy, el Instituto Nacional del Carbón ayer, y que yo creo que para todos los centros del CSIC y para Asturias no es sin duda un evento muy importante del cual nos sentimos todos muy contentos. Así que nada, muchas gracias y nos veremos. Así que nada, que ya sabéis que queda grabado en nuestra página web a disposición de todos. Así que nada, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gracias por la invitación. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.